Bueno, mi nombre es Heiel Ortiz González, dominicano de nacimiento. Nací en un hogar cristiano, estoy casado con una hermosa mujer llamada Giselle. Tengo dos hijos, Laura y Luis. Eh, Actualmente estoy en los Estados Unidos trabajando con el Ministerio de Radio Transmundial y a través de la Biblia en Radio Transmundial para desarrollar el ministerio y relaciones ministeriales con iglesias, emisoras de radio y otros ministerios, y con a través de la Biblia, representando todo lo que a través de la Biblia hace en español y haciendo las introducciones del programa cada día. Bueno, mi padre era un seguidor del programa a través de la Biblia y de todo lo que Radio Transmundial producía. Él le encantaba mucho la radio y en nuestra casa siempre había un radio con sintonía de a través de la Biblia o de Radio Transmundial o cualquier otra emisora. Sé que él escuchaba Radio Transmundial en las noches porque era en el momento en el cual la señal de Bonaire llegaba a nuestra casa. Entonces tengo la imagen en mi mente fresca de cómo él se sentaba a escuchar la radio y nosotros por asociación, de manera directa o indirecta, escuchamos el himno, la presentación, la voz del maestro Samuel Montoya y así sucesivamente. Entonces, sí, papá siempre hablaba de a través de la Biblia y siempre hablaba de Bonaire. Él hablaba muchas de esas cosas y así fue, me fui enterando del programa a través de la Biblia. Luego, cuando ya estaba como alrededor de algunos 16, 17, 18 años aproximadamente. Tengo más conocimiento del Ministerio de Radio Transmundial porque en la República Dominicana, mi país de origen, mis padres forman parte de la Junta de Radio Transmundial y ya ahí conozco más, escuchar un poco más el concepto Radio Transmundial como ministerio, que sé que no está en Bonaire, sino que está en la República Dominicana y en otros países. Y para el año 2003, 2002, 2003 aproximadamente, eh, la directora del ministerio en ese momento me invita a producir un programa de radio. Para mí eso fue como que, wow, como que, ¿de dónde? Sí, yo había comenzado algunos inicios en la radio, me gustaba también la radio. Entonces, en el 2003, si no mal recuerdo, si mi mente no me falla, comencé a producir este programa llamado Entre Jóvenes y ahí sí fue que comenzó mi relación con el Ministerio de Radio Transmundial y por asociación con A través de la Biblia. No, yo había hecho radio antes, había trabajado, hay una emisora, un socio ministerial de Radio Transmundial en República Dominicana llamado Radio Ben, y ellos tenían programas y a mí me gustaba ir. Mi padre tenía un programa ahí en esa emisora. Entonces, conocíamos a los dueños de la emisora, había una buena relación entre mis padres y ellos. Íbamos a la misma iglesia también en ese momento. Entonces, cada vez que teníamos oportunidad o que tenía oportunidad de ir a la radio y hablar y hacer algún programa, me parecía interesante y sí, así fue que comenzó todo el proceso, todo ese amor y desarrollo por la radio. Bueno, aunque nací en un hogar cristiano, mi conversión o me di cuenta de que realmente necesitaba a Cristo fue en el año 1992. Tenía apenas 12 años en ese momento. Había estado escuchando un sermón de un hermano, un misionero que fue a una actividad en nuestro país y él habló de la oración, de cómo la oración era vital para la vida del creyente y para tener una buena relación con Dios. Y no sé por qué el mensaje me impactó tanto. No fue un mensaje evangelístico de ven a Cristo, mira tus pecados y todo lo demás, sino que fue algo como de que tener una relación personal con Dios. Y eso para mí, digo, yo quiero tener eso. Recuerdo haber entregado mi vida al Señor ese día. Y fue a partir de ahí yo puedo identificarme como cristiano, cristiano, no hijo de padres cristianos. Bueno, cuando me ofrecieron la oportunidad de ser el anfitrión de A través de la Biblia, yo no podía creerlo. Primeramente no me sentía ni preparado, ni adecuado, ni siquiera me gustaba mi voz. Y más cuando conocía a el hermano Lemuel, ya había tratado con él varias veces, él había ido varias veces a la República Dominicana, habíamos interactuado, comido juntos,
Y él tenía una voz como tan maravillosa para la radio. Y cuando me dicen que si quiero hacerlo y que tenía que hacer unas cuantas introducciones con el hermano Lemuel, yo estaba sumamente nervioso. Yo duré como 2 o 3 semanas que no podía creerlo, en shock, asustado porque el respeto que le tengo al hermano Lemuel, su experiencia, su capacidad, el tiempo que él tenía haciendo las introducciones, que para mí las hacía perfectamente. Yo decía, pero ¿por qué yo? O sea, ¿cuál es el motivo? Y sí, fue toda una sorpresa. Yo realmente no lo estaba esperando en ningún momento, pero doy gracias a Dios de que sí se presentó porque el programa significa mucho para mí, me traía buenos recuerdos. Eh, Sé que por ese programa mi padre nos enseñó mucho la Biblia a nosotros como familia. Se sentaba, nos hablaba de Cristo, de la importancia de la palabra, un enfoque sistemático del estudio de la Biblia. Entonces todo eso se mezcló cuando llegó la propuesta. Yo decía, ¿quién le iba a pensar? Lástima, mi padre no pudo darse cuenta de eso porque ya estaba en la presencia del Señor, pero ¿quién iba a pensar que después de todo este tiempo de yo escuchar a través de la Biblia, la canción, los hermanos, las lecciones, me iba a tocar a mí estar ahí en esa posición? Eso fue, tremendo. Eso me recordó esa oportunidad que se presentó, que en la Biblia, generalmente a quienes Dios llama a hacer algo, nunca están preparados, nunca dicen, oh, yo nací para esto, yo tengo que hacer esto, salvo el ejemplo de Cristo. Entonces, eso me hizo ser más dependiente del Señor. Realmente yo duré como 2 o 3 días orando para que el Señor me ayudara a hacer las primeras introducciones bien, para no estar nervioso, muy nervioso con el hermano Lemuel. Pero es evidente que la gracia del Señor, el Espíritu Santo de Dios, obra de manera misteriosa en uno y nos capacita para hacer las cosas que uno no se imagina que podrá hacer ni que puede hacer. Y definitivamente no la hacemos nosotros, es Dios a través de uno y eso nos hace tener la perspectiva correcta. ¿Por qué el cambio de República Dominicana, Transmundial República Dominicana, a Transmundial en Carolina del Norte? Bueno, si lo veo desde manera macro, creo que es parte del llamado que Dios tenía para mi vida y para mi familia. Pero fue una decisión difícil porque después de pasar toda mi vida en la República Dominicana, tener buenas relaciones con mi iglesia, con amigos, con hermanos, familiares, eh, cuando me llega esa propuesta que tampoco la estaba esperando, eh, yo reaccioné con mucho temor y admiración. Y recuerdo que le dije a mi esposa, me acaban de llamar de Radio Transmundial, de TWR, como decimos, para hacerme esta propuesta. ¿Qué tú opinas? Y ella me dijo, ¿y no le dijiste que sí? Digo yo, bueno, tenemos como que hablar, orar, no sé. Dice ella, bueno, si tú quieres, ora. Para mí es de parte de Dios, porque era eso. Luego, cuando comenzamos el proceso de oración para confirmar que realmente Dios quería que diéramos este paso, cuando lo consultamos con varias personas, la Biblia dice que la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, consultamos con varias personas, varios mentores, y nos decían, sí, hay que hacerlo. Entendemos que es de parte de Dios. Entonces, yo dije, Señor, la última prueba es con mi pastor. Yo quiero hablar con él para saber qué él opina. Y hablamos con uno de nuestros pastores. Y él dijo más o menos algo así. Eh, Esto es una información alegre y triste a la vez. Alegre porque sé que es parte del llamado que Dios tiene para contigo. Y triste porque ya no vas a estar aquí con nosotros. Pero yo también entiendo que Dios los está llevando a esta nueva oportunidad ministerial. Hay tanta necesidad de los Estados Unidos en medio latino y es bueno tener a alguien que pueda hablar su idioma, tener un poco de su cultura y comunicarse con ellos. Entonces, fue un proceso interesante donde la paciencia formó parte. No recuerdo bien el versículo que dice, pero más o menos parafraseando dice
que la prueba produce paciencia y la paciencia produce un carácter probado. Entonces, yo creo que mi familia fue probada en el proceso y la paciencia de venir aquí y estar y compartir con Radio Transmundial y ver el alcance de una manera un poco más global que no solamente la República Dominicana. ¿Qué beneficios ha traído a mi familia? Bueno, yo no pudiera pensar ahora mismo en muchos beneficios, salvo el hecho de que estamos en un país con un mayor desarrollo que en el que estábamos nosotros, con otras oportunidades de estudio para mis hijos, pero que a la vez representa retos, más retos que beneficios, por lo menos en esta etapa en la que estamos. Retos del idioma, retos de la cultura, retos de la adaptación, retos de establecer nuevas amistades, nuevas relaciones, nuevos contactos. Entonces, yo diría que los beneficios pueden están, Dios ha sido bueno, Dios nos ha mostrado su gracia y su misericordia más allá de lo que pensamos o imaginamos, como dice su palabra. Dios ha sido fiel. Cada paso que hemos estado dando en este proceso hemos visto cómo Dios nos ha ido llevando de la mano. A veces nos preocupamos en algo, pero se cumple cuando Dios dice, Pablo escribe a los Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que le pidamos todo al Señor con acciones de gracias y Él nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces Dios nos ha dado a nosotros paz, nos ha dado su amor, lo hemos visto más tangible, estamos en un proceso de aprender a depender diferente de Dios, porque cuando estás en tu país de origen, tú te sientes como en casa. Cuando estás en otro país, te sientes como que sabes que no es tu país y que tienes que aprender todo el proceso, y eso te hace depender más de Dios. Entonces, creo que uno de los beneficios ha sido una mayor cercanía y mejor relación con el Señor que hemos tenido como familia en sentido general. ¿Cuál sería mi mayor propósito o mi mayor sueño o el llamado así? A diferencia de muchos otros creyentes, yo no tengo un llamado muy específico. Por ejemplo, esto es lo que quiero que tú hagas, Heiel. Por lo menos a mí Dios no me ha dicho, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Pero sí el servicio. Yo he visto el servicio como mi llamado. He visto cómo los dones que Dios ha puesto en mí para la obra, para el reino, es la manera en la cual respondo al llamado de héame aquí, envíame a mí. Entonces, el propósito, honestamente, no quiero ser más santo de la cuenta ni nada por el estilo, pero yo quisiera serle fiel al Señor hasta el final. Serle fiel, confiar en Él, depender realmente de Él hasta el final. No solamente empezar bien, sino terminar bien la carrera que Dios tenga delante de mí. Y que al final de mis días, cuando mis hijos me recuerden, cuando las personas que estaban al lado me recuerden, digan, bueno, él no fue muy famoso, nadie lo conoció, no hizo nada que hizo que el mundo cambiara de derecha a izquierda, pero le fue fiel a Dios, amó al Señor todo el tiempo, vivió para su gloria. Si eso al final es lo que la gente puede recordar de mí, yo voy a sentirme contento. Y que al final Dios me diga, ven buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Si yo recibo esas dos cosas, feliz y contento. Ese es el top para mí. ¿Cuál es mi visión para lo que hago en el Ministerio de Radio Transmundial a través de la Biblia? Bueno, me gustaría que más iglesias y ministerios conectaran con Radio Transmundial. Que puedan ver que nosotros somos un socio para ellos, un amigo, una mano que les ayuda en la misión de proclamar el Evangelio, en la misión de discipular a nuevas personas, en la misión de edificar a la iglesia, que no somos una competencia, que nos interesa que ellos crezcan, que si ellos crecen, nosotros crecemos, porque es parte de nuestro llamado. Y a través de la Biblia me gustaría ver cómo el creyente común, que era la visión del Dr. Magui, podía manejar las escrituras sin ningún problema. Mientras el creyente común pueda, digo común no como de manera despectiva, sino el que no tiene un llamado pastoral o
o misional de salir fuera del país a otro lugar, al que trabaja, al que estudia, al creyente que tiene un trabajo normal, no ministerial, que pueda desarrollar un conocimiento de la Biblia que pueda ser útil para él y para otros. Mientras más el creyente pasa tiempo en oración y en la palabra de Dios y la comprende, mejor puede representar a ese Dios al que ama. La mente, como dice Romanos 12, se va transformando y se va amoldando a la voluntad del Señor, de manera tal que ya no es lo que yo creo que dice, sino lo que realmente dice y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces me gustaría eso, que las iglesias puedan ver a Radio Transmundial como un socio ministerial, como una mano que les ayuda, y que los miembros de las iglesias, los pastores, quienes escuchen el programa, puedan utilizar el programa como una herramienta para aprender más de la palabra de Dios y crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios. ¿Qué legado me gustaría dejarle a las generaciones, a mi familia? Bueno, si comenzara con mi familia, me gustaría que mis hijos aprendieran o recibieran la fe que su padre trató de vivir bíblicamente delante de ellos, y que puedan vivir una vida, puedan decir, bueno, mi padre realmente amó a Dios y vivió bajo sus preceptos, y yo aprendí de él a amar a Dios y a vivir bajo sus preceptos. Si ellos logran eso, una vida de devoción y de entrega al Señor, para mí yo voy a ser un padre excelente. Y para las próximas generaciones, diría que algo similar, que yo sé que los jóvenes a veces no piensan en eso, porque yo no pensaba en eso en ese momento, pero lo importante es desarrollar a tiempo una buena relación con el Señor. Lo importante de ver a Dios como lo maravilloso y lo grande que es. A veces el mundo nos brinda tantas luces, brillos, que a veces uno cree que Dios no puede competir con eso. Pero Dios es más grande, más maravilloso, más hermoso, más glorioso que cualquier cosa que pueda existir en este mundo. Fue Él que lo creó. Esto solamente es una imagen, un reflejo de lo que Dios es. Esa belleza que vemos en los paisajes, esa capacidad que tiene el ser humano de hacer grandes cosas, lo complejo que es una célula, un átomo, que uno dice, wow, pero tanto hay en una célula o en algún organismo microscópico. Imagínate Dios, que lo hizo. Dios pensó y diseñó como que cada detallito para que funcionara adecuadamente. Si el resultado es tan maravilloso, imagínate lo maravilloso que es el creador de ese resultado tan maravilloso. Entonces, si la próxima generación pudiera ver eso, acercándose más a Dios y menos a los objetivos personales, creo que sería un buen legado que la próxima generación pudiera tener. Lo que admiro del Dr. McGee es la capacidad de algo tan complejo. Digo complejo porque la palabra de Dios es la mente de Dios, la voz de Dios escrita, que puede entenderse, que cualquier persona puede entender lo que se está explicando. Hay muchas personas que al principio, y yo me incluyo, le teníamos miedo a la Biblia porque decíamos, oye, qué complejo es esto, qué difícil de entender, hay muchas conexiones que quizás yo voy a tener que hacer que no sé cómo hacerlas. Y el Dr. McGee hizo como todo buen padre, preparó un alimento para que los hijos pudieran digerirlo y puedan comerlo y puedan disfrutarlo. Entonces, admiro eso. Admiro esa capacidad de pensar en que cualquiera puede estudiar la Biblia de manera sistemática y cualquiera puede aprender la Biblia de manera sistemática, que no es algo reservado solamente para quienes quieran ser pastores, líderes o predicadores, sino que cualquiera puede venir a la palabra del Señor y puede sacar el provecho que la palabra del Señor puede dar, puede conocer la mente de Cristo, puede venir y puede decir, óyeme, pero mira, me está hablando, Dios realmente me está hablando a través de su palabra. No tienen que comer comida procesada por otra persona, sino que pueden venir a la palabra del Señor, preparar su propio alimento espiritual, comerlo y disfrutarlo. Y para mí eso es una visión revolucionaria para su época y revolucionaria hoy en día.
Hoy en día y no quiero atacar a los predicadores, pero hoy en día muchos predicadores quieren muchas palabras rebuscadas, muchos conceptos profundos, que la gente diga, wow, ¿qué tanto sabe esta persona? ¿Qué tanto sabe aquel? ¿Qué tanto sabe el otro? Pero el doctor McGee no quería que la gente dijera, wow, ¿qué tan profundo es usted? Sino, ¿qué tan fácil es de entender? ¿Qué tan fácil yo entiendo lo que usted me dice? Usted ve, a usted yo lo puedo entender, a usted yo puedo sentarme a escuchar y yo admiro esa capacidad. Lo que admiro del hermano Samuel Montoya es su humildad y su entrega, su compromiso. Él abrazó el compromiso de a través de la Biblia y lo hizo de él, como si él fuera realmente el doctor McGee, tratando de enseñarles a otros la palabra de Dios. Ese nivel de compromiso poca gente lo desarrolla cuando no son proyectos personales. Y ese no era un proyecto personal, pero él lo hizo personal y se mantuvo fiel, se mantuvo firme, se mantuvo aún en medio de las adversidades. Entonces, admiro ese compromiso que él tuvo de decir, esta es mi responsabilidad y lo voy a hacer lo mejor para la gloria de Dios. No lo mejor que me salga, lo mejor para la gloria de Dios, que Dios se sienta complacido con lo que yo haga, sabiendo la entrega. Del pastor Lemuel, admiro también su compromiso, su entrega, su capacidad de servicio, que le llegó la invitación y dijeron, mira, la persona que hace las introducciones no podrá hacerlo, tú puedes hacerlo por un tiempo. Sí, ok, yo lo hago. Esa disposición a servir, esa disponibilidad de decir, Señor, aquí estoy, eso es admirable. Y más que él tenía otras responsabilidades ministeriales, sacar tiempo para hacer eso. Entonces, de los tres hay un común denominador. Fueron fieles a Dios. Su compromiso de los tres fue con Dios. No lo hacían ni por la gloria, ni por la fama, ni para que la gente lo reconociera. De los tres solo he podido hablar con el hermano Samuel Montoya y con el hermano Lemuel. No he podido hablar con el hermano McGee. Pero como he hablado con ellos, me he dado cuenta de su corazón de servicio y de su humildad, que ellos pudiendo creerse a alguien, no son tan humildes y tan sencillos, dándole la gloria a Dios de todo lo que ha ocurrido en sus vidas, porque ven y entienden que Dios realmente es el que está detrás de ellos. Bueno, si yo tuviera que encontrarme con una persona que no conoce acerca del ministerio de a través de la Biblia, y le comenzara a hablar de ese ministerio, primero quisiera saber si la persona es creyente o no creyente. Si es un creyente, le diría, mira, esta es una herramienta que te ayudará a crecer espiritualmente porque te va a llevar a través de toda la palabra de Dios sistemáticamente, donde podrás conocer la voluntad de Dios que está revelada y podrás tener un conocimiento mejor del Señor y podrás crecer espiritualmente al punto de que podrás ayudar a otros. Si fuera a una persona que no conoce a Cristo, le invitaría a que escuchara, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No hay un estudio a través de la Biblia que no te lleve a pensar en Cristo, que no te lleve a mirar a Cristo y decir, Cristo es el norte. Entonces, como la fe viene por el oír, invitaría a esa persona no cristiana a decir, escúchalo. Sin ningún compromiso, escúchalo, dime qué te parece, dime si no entiendes algo y me gustaría ayudarte a orientarte, porque mientras están escuchando pueden escuchar algo que quisieran quizás ampliar un poco más. Entonces le diría, mira, sobre este tema el mismo doctor McGee preparó este librito que amplía un poco más ese tema que te llamó la atención, o mira este otro escrito que puede ayudarte, o mira cómo la Biblia lo plantea en este otro lugar para dar un poco más de entendimiento y de conexión en lo que se está en la enseñanza. Entonces, para aquel que no conoce a Cristo, que lo escuche, porque la fe viene por el oír. Y para aquel que es creyente, que lo escuche y lo haga suyo para su crecimiento espiritual. El material de a través de la Biblia puede utilizarse para equipar a los santos de una manera sencilla y práctica. ¿Por qué? Porque es el estudio de la Biblia. Es un estudio de la Biblia sistemático que las personas, los pastores, los líderes
el creyente común puede acceder, por ejemplo, a nuestro sitio web a través de leila.org y descargar todos los audios o todas las notas y bosquejos y comenzar su estudio de Biblia personal. Lo ideal sería que escuchara el programa también, para que pueda ir entendiendo la explicación. Pero si por alguna razón no pudiera escuchar el programa, con las notas y bosquejos, con los comentarios, puede ir junto con su Biblia estudiando la palabra del Señor. Es decir, que es una herramienta de crecimiento espiritual y puede ser también una herramienta de discipulado. Yo creyente maduro, sentarme con personas que están llegando a la fe ahora y decirle, vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a tomar el tema de las epístolas de Pablo o los evangelios, o vamos a concentrarnos en el Antiguo Testamento, que dicen que Dios era un Dios terrible en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento como que se puso suave, se puso como con, no sé. Entonces, enseñarles por la palabra en un estudio, en un grupo de estudio, cómo ver a Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, creo que puede ser una herramienta perfecta de discipulado y una herramienta perfecta para el desarrollo espiritual del creyente que decida estudiar la Biblia, porque es una ayuda para estudiar la Biblia. No reemplaza la Biblia, pero me lleva a estudiar la palabra de Dios, y estudiar la palabra de Dios evidentemente me va a llevar a vivir, o me debe llevar a vivir, una vida que agrade a Dios.